Los atisbos crepusculares se desvanecían sobre la bahía cuando Esteban Lizardi arribó a Dog Beach. El pétreo horizonte, enmarcado por acantilados ominosos, parecía engullir los últimos vestigios solares mientras la bruma vespertina se apoderaba paulatinamente del litoral. Aquel pueblecito costero, otrora próspero enclave de pescadores, yacía ahora sumido en una desolación casi espectral, como si el mismo tiempo hubiera decidido sortearlo en su inexorable avance. La misiva que lo había conducido hasta aquel páramo olvidado reposaba en el bolsillo interior de su gabán. La caligrafía trémula de Sebastián Olmedo, su antiguo condiscípulo de la Facultad de Historia, denotaba una urgencia inusitada, casi febril. «He descubierto algo que desafía toda lógica cartesiana», rezaba el mensaje. «Algo que subyace bajo las crónicas oficiales del gran maremoto. Ven presto, pues temo que mi cordura se diluye con cada nueva revelación». El hospedaje que le habían recomendado, una vetusta edificación victoriana de 3 plantas, se erguía sobre un promontorio, como un centinela vigilante del mar embravecido. La casera, una mujer enjuta de mirada lacónica, apenas murmuró unas palabras al entregarle la llave de su aposento. «El señor Olmedo ocupaba la habitación contigua a la suya», dijo con voz atona. «Sus pertenencias continúan allí, tal como las dejó antes de desaparecer». La estancia asignada a Esteban era austera pero confortable. Una cama de roble macizo, un escritorio junto al ventanal y una pequeña chimenea constituían todo el mobiliario. Desde la ventana podía observarse, más allá de los farallones, la inmensidad oceánica, ahora transmutada en un manto oscuro que se fundía con el firmamento. Tras dejar su exiguo equipaje, Esteban no pudo resistir la tentación de examinar la habitación de Sebastián. La cerradura cedió fácilmente ante la llave que, sin mediar palabra, le había proporcionado la casera. Un hedor acre, reminiscente de algas putrefactas, lo recibió nada más franquear el umbral. La estancia parecía haber sido escenario de una pugna frenética. Papeles, libros y mapas náuticos se hallaban diseminados por doquier. Sobre el escritorio, un daguerrotipo mostraba a un grupo de pescadores junto a lo que parecía ser un extraño monolito semisumergido. Entre el caos documental, Esteban halló el diario de su amigo. Las anotaciones iniciales relataban su investigación sobre el gran maremoto de 1755, aquel cataclismo que había diezmado no solo Lisboa, sino también numerosos enclaves costeros del Atlántico. Sin embargo, a medida que avanzaban las páginas, la prosa de Sebastián devenía progresivamente errática, plagada de divagaciones sobre los vigilantes abisales y el cántico ancestral que emerge de las profundidades. La última entrada, fechada apenas 10 días atrás, resultaba particularmente inquietante. Asterisco, he vislumbrado la verdad que subyace bajo el mito. No fue meramente un seísmo lo que provocó la devastación. Fueron ellos, los prístinos moradores del océano, quienes ascendieron brevemente de su letargo. Los pescadores lo saben, sus ancestros pactaron con las entidades de las profundidades hace siglos. El monolito no es sino un portal. Y ahora puedo escucharlos, llamándome desde el abismo. Su cántico es hermoso y terrible a la vez. Mañana descenderé a la gruta bajo los acantilados durante el equinoccio. Allí, donde el velo entre dimensiones se adelgaza, tal vez pueda contemplar su verdadera forma, asterisco. Un escalofrío recorrió la médula de Esteban. Conocía lo suficiente a Sebastián para saber que, pese a su imaginación desbordante, jamás había sido propenso a las fantasías delirantes. Algo había perturbado profundamente la psique de su amigo. Esa noche, el sueño de Esteban fue turbado por pesadillas en las que se veía a sí mismo descendiendo por interminables escaleras espirales talladas en roca viva, mientras un coro de voces inhumanas entonaba cánticos en una lengua desconocida, prerrogativa de civilizaciones extintas milenios atrás. La mañana siguiente amaneció inusualmente diáfana, como si la bruma perpetua hubiera decidido conceder una tregua momentánea. Esteban aprovechó para recorrer el pueblo, interrogando discretamente a los lugareños sobre Sebastián. Las respuestas, cuando las obtenía, eran evasivas y reticentes. Solo un anciano pescador, de nombre Ezequiel, accedió a hablar con mayor franqueza. Su amigo se obsesionó con las leyendas antiguas, murmuró mientras reparaba sus redes en el muelle desierto. Con los moradores del abismo. Con los que vinieron antes que nosotros y que, según dicen, regresarán algún día. No debió adentrarse en las grutas durante la marea baja. Hay lugares que no están concebidos para ser hollados por pies humanos.
Esteban le mostró el daguerrotipo hallado entre las pertenencias de Sebastián. ¿Este monolito? ¿Dónde se encuentra? El semblante del anciano se transmutó en una máscara de terror. La aguja de Neptuno, susurró con voz trémula. Emerge solo durante las mareas más bajas, cerca de la cala septentrional. Los antiguos lo erigieron como señal para ellos. Le aconsejo que no se aproxime, forastero. Algunos secretos deben permanecer ocultos en las cimas oceánicas. Haciendo caso omiso de la admonición, Esteban se dirigió hacia la cala mencionada. El descenso por el sendero escarpado resultó arduo, pero finalmente alcanzó una playa de guijarros negruzcos. La marea comenzaba a retroceder, revelando paulatinamente formaciones rocosas de apariencia antinatural, como si hubieran sido esculpidas con una geometría ajena a los cánones terrestres. Y entonces lo vislumbró, emergiendo de las aguas como un dedo pétreo que señalaba acusadoramente al cielo. Se erguía la aguja de Neptuno. No era meramente un monolito, era una estructura compuesta por bloques ciclópeos perfectamente ensamblados, cubiertos de glifos y bajorrelieves que representaban seres con anatomías imposibles, aberrantes. Mientras se aproximaba al monumento, Esteban percibió un cambio sutil en la atmósfera. El fragor de las olas parecía haberse atenuado, como si el océano mismo contuviera la respiración. Las gaviotas, omnipresentes en cualquier enclave costero, brillaban por su ausencia. Un silencio sepulcral, casi tangible, envolvía la cala. Al alcanzar la base del monolito, Esteban descubrió una abertura, un pasadizo que descendía hacia las entrañas de la tierra. Junto a la entrada yacía una linterna, probablemente abandonada por Sebastián. Tras encenderla, se adentró en el túnel, impelido por una curiosidad que sobrepujaba a su instinto de autopreservación. El descenso parecía interminable. Las paredes del túnel estaban ornamentadas con frescos que narraban una historia primigenia. Seres colosales emergiendo del océano, recibiendo ofrendas de humanos prosternados. En algunos paneles, dichas entidades aparecían desencadenando cataclismos, haciendo que las aguas embulliesen ciudades enteras. Finalmente, el pasadizo desembocó en una caverna de proporciones ciclópeas. El techo, tan elevado que la luz de la linterna no alcanzaba a iluminarlo, parecía sostenido por columnas de basalto. En el centro de la gruta se abría un estanque de aguas negras como la obsidiana, tan quietas que semejaban un espejo pulido. Sobre una plataforma junto al estanque, Esteban halló los efectos personales de Sebastián, su cuaderno de notas, su reloj de bolsillo, detenido a la medianoche exacta, y sus zapatos perfectamente alineados, como si se hubiera despojado de ellos antes de que... Las últimas anotaciones en el cuaderno resultaban casi indescifrables, escritas con una caligrafía frenética. Asterisco, los he visto. Son magníficos en su terrible esplendor. El agua no es barrera sino portal. Ellos me han elegido como emisario. Debo despojarme de mi forma terrenal para renacer. El maremoto de 1755 fue solo un heraldo de su despertar. Ahora, el ciclo se completa. Volverán a emerger, y el mundo que conocemos será transmutado. Siento el llamado. Debo sumergirme, asterisco. Un sonido sibilante interrumpió la lectura de Esteban. Provenía del estanque, cuya superficie ya no estaba inmóvil. Pequeñas ondas concéntricas se formaban, como si algo estuviera ascendiendo desde las profundidades. De pronto, el agua comenzó a emitir un fulgor fosforescente, iluminando la caverna con una luz verdosa, espectral. Y entonces, Esteban los vio, primero tentáculos iridiscentes, luego masas amorfas que pulsaban con vida alienígena, y finalmente, rostros, si es que podían llamarse así, que desafiaban toda comprensión humana. Entre aquellas formas aberrantes, Esteban creyó reconocer los rasgos de Sebastián, aunque terriblemente transmutados, fusionados con anatomías no terrestres. Su amigo parecía sonreírle, mientras extendía lo que alguna vez había sido un brazo humano, ahora metamorfoseado en un apéndice escamoso terminado en garras. La voz que emergió de aquella cosa que había sido Sebastián no era enteramente humana. Resonaba con armonías imposibles, como si varias gargantas hablaran al unísono. Únete a nosotros, Esteban. La transformación es dolorosa pero sublime. Ellos nos enseñarán secretos que trascienden la comprensión mortal. Y cuando el tiempo sea propicio, emergeremos todos juntos para instaurar un nuevo orden. Paralizado por el horror,
Esteban no pudo reaccionar cuando los tentáculos fosforescentes comenzaron a surgir del estanque, enroscándose en sus tobillos con una fuerza sobrehumana. Sintió como era arrastrado inexorablemente hacia las aguas negras, mientras la risa discordante de la cosa que había sido su amigo reverberaba en la caverna. En sus últimos instantes de lucidez, antes de que las aguas lo engulleran, Esteban comprendió que el gran maremoto no había sido un mero desastre natural. Había sido una manifestación, un preludio del despertar de entidades primigenias que habían dormitado durante eones en las cimas oceánicas. Y ahora, el ciclo se repetía. Pronto, muy pronto, volverían a emerger. El pueblo de Dunwich desapareció por completo 3 días después, engullido por un tsunami de proporciones bíblicas que afectó a toda la costa occidental europea. Las crónicas oficiales lo atribuyeron a un seísmo submarino. Nadie prestó atención al hecho de que, durante las semanas previas al cataclismo, las gaviotas habían abandonado completamente la región, como si presintieran el advenimiento de algo innombrable desde las profundidades abisales. Nota histórica: el relato se basa en el devastador terremoto y posterior tsunami que azotó Lisboa y las costas del Atlántico el 1 de noviembre de 1755, conocido históricamente como el Terremoto de Lisboa. Este evento catastrófico, que alcanzó una magnitud estimada entre 8,5 y 9 en la escala de Richter, se originó en una falla tectónica en el Océano Atlántico, a unos 200 kilómetros al suroeste del Cabo de San Vicente. El seísmo provocó 3 grandes olas de tsunami que arrasaron las costas de Portugal, España y el norte de África, llegando incluso a sentirse sus efectos en lugares tan distantes como Finlandia y el Caribe. Solo en Lisboa perecieron entre 30.000 y 40.000 personas, aproximadamente un cuarto de la población de la ciudad en aquel entonces. El terremoto ocurrió en la festividad católica de Todos los Santos, cuando muchas iglesias estaban abarrotadas, lo que aumentó significativamente el número de víctimas. Este cataclismo tuvo profundas repercusiones no solo geográficas, sino también filosóficas y teológicas, pues cuestionó las ideas de la Ilustración sobre un mundo ordenado y benevolente. Voltaire utilizó esta tragedia en su obra Cándido para criticar el optimismo filosófico de Leibniz. El primer ministro portugués, el Marqués de Pombal, implementó medidas revolucionarias para la reconstrucción de Lisboa, creando edificios antisísmicos y estableciendo los primeros protocolos modernos para la gestión de catástrofes.